¿Querés saber cómo mejorar notablemente tu lectura musical y así también mejorar y facilitar el aprendizaje de nuevas canciones y poder memorizarlas? Ahora te cuento tres claves que te van a ayudar muchísimo. Te cuento, cuando yo estudiaba el profesorado de piano en Argentina, allá en los años 80, 90, hace un tiempito ya, en una de las veces estábamos en la clase de armonía, armonía y contrapunto, y estábamos todos los alumnos reunidos alrededor del profesor que estaba al piano y estábamos ahí analizando una obra, quebrándonos el cerebro y qué es ese acorde y este otro y esta forma y la resolución y un montón de cosas. ¿Y para qué queremos hacer esto si lo que nosotros queremos es tocar el piano? O la flauta, el clarinete, cantar, ¿no? Lo que fuera. Y nuestro maestro, Mario de Rose, un gran profesor y director de orquestas, nos dice, ¿cómo para qué? Para ganar tiempo. Y ahí fue como nos explicó, parte de lo que te voy a explicar ahora, estas tres claves para mejorar enormemente tu lectura musical, de qué manera trabajar sobre la partitura, analizarla con las herramientas de cada nivel, te puede ayudar muchísimo a mejorar nuestra lectura musical, nuestra comprensión musical para poder tener una mejor interpretación e incluso mejorar notablemente la memoria de esto que estamos tocando para poder tocar y liberarnos de la partitura. ¿Y qué es lo que podemos analizar? Bueno, lo primero es la forma. ¿Sí? Es como un objeto, solo que en este caso es intangible, es música. Tiene forma de todas maneras, tenemos estrofas, estribillos, puentes, parte uno, parte 2, exposiciones, reposiciones. Hay niveles de análisis desde lo más simple hasta lo más complejo. Acá vamos a trabajar ahora con lo más simple, pero el concepto es como un fuelle de un bandoneón o de un acordeón. Los mismos conceptos se pueden ir expandiendo o contrayendo según nuestras necesidades. ¿Qué más podemos analizar? Y la tonalidad, qué armadura de clave tiene, qué escala nos estamos moviendo, mayor, menor, sol, do, re. Y luego vamos entrando cada vez más en detalle, podemos ver la melodía, el acompañamiento, podemos ir profundizando el análisis, todo lo que queramos, pero en este momento nos vamos a concentrar en lo externo, en la forma, cuestiones básicas, en la melodía, un poquito de armonía, de qué acordes vamos a utilizar para esta canción, y ahí lo vamos a ver en concreto con un ejemplo ahora mismo. Una pregunta, bueno, ¿y qué hacemos con esto que estamos observando, analizando? Vamos a buscar patrones. Patrones, elementos que se repitan, ¿sí? Igual, ligeramente diferente, y eso nos va a permitir entender mucho más rápido, aprender la canción, la melodía, la obra en sí, ahorrándonos un montón de tiempo y energía también. Vamos a buscar patrones melódicos, a ver qué hay en la melodía que se repita, patrones rítmicos, que ritmos se repiten o no, iguales o ligeramente distintos. Y por ejemplo también podemos buscar patrones armónicos. A ver, la armonía, los acordes, es cómo se desarrolla. Y así tratar de esquematizar un poquito, simplificar toda la información que nos da una partitura en muchísimo menos. Con lo cual vamos a poder leer y aprender la canción, la obra, mucho más fácilmente, aprenderla, hacerla nuestra y de esa manera incorporarla con más seguridad a nuestro repertorio e incluso poder memorizarla mucho más fácilmente. Vamos a ver un ejemplo práctico con una canción hermosa, muy conocida, que seguramente habrás oído y hasta cantado más de una vez. Se trata de Colores, que yo prácticamente me crié
escuchando a Joan Baez cantando esta canción en su álbum en castellano que teníamos en casa en un long play. Así que cuando el otro día estaban ahí practicándola, yo dije, ay, sí, qué linda esta canción y qué bien que viene para trabajar estos temas de hoy. Así que ahí vamos con De Colores. En la descripción del video te dejo un enlace para esta partitura, así también la podés descargar, imprimir. Dijimos que primero vamos a trabajar sobre la forma, ¿sí? Tenemos, la can- le voy a presentar un poquito la canción. De colores se visten los campos en la primavera. ¿Sí? ¿Lo ubicás? De colores son los pajaritos que vienen de afuera. De colores. Tengo que levantar la partitura. De colores es el arco iris que vemos lucir, y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. Bueno, esto es además para que veas que no hay que tener vergüenza de cantar. Es lindo cantar, es lindo. No hace falta ser un profesional, un gran cantante para cantar un ratito, acompañarse en el piano. Hay que disfrutarlo. Es lindo. Bien, ¿cómo es esto de la forma en esta canción? Bueno, acá tenemos, por ejemplo, varias estrofas y un estribillo o coro que se repite siempre entre estrofa y estrofa. En la partitura que te mostré recién, que vas a poder descargar aquí del enlace que está en los comentarios del video, está la primera estrofa y el estribillo. Y a continuación vas a ver el resto de la canción de una de las versiones con varias estrofas más y siempre el estribillo es el mismo, o el coro se llama también. ¿Sí? Entonces, ahí ya tenemos una estructura. Decimos, la melodía, si la aprendo para una estrofa, me sirve para todas. Y el estribillo siempre es el mismo. Genial, ya redujimos una canción así a dos partes. ¿Ves cómo vamos ganando tiempo, no? Veamos la estrofa. ¿Qué es esto de la estrofa? Bueno, recién cantamos la primera y te muestro aquí como sigue el texto. De colores se visten los campos en la primavera, de colores son los pajarillos que vienen afuera, de colores es el arco iris que vemos lucir. Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. Ese es el estribillo. Y eso se repite. Y por eso de muchos colores los grandes amores me gustan a mí. O me gustan a mí. Esa frase que tenemos al final, el estribillo, se va a repetir siempre igual. Y luego, en cuanto a la melodía y los acordes también, lo único que va a cambiar es la letra. Entonces, para nosotros que queremos tocarlo en el piano, sea la melodía o el acompañamiento, ya sabemos que podemos seguir con más estrofas, como esta que dice de colores brillantes y finos se viste la aurora, de colores. Y siguen y siguen y siguen y cada tanto vuelve. Y por eso de muchos colores, ¿no? Este, viene el estribillo. Eso es la forma de una canción, no es más que eso. Y una vez que vimos la forma, ¿qué más podemos averiguar de la canción? Podemos ver el tipo de compás que tiene, por ejemplo, ¿es binario o es ternario? Quiere decir, ¿estamos basándonos en tiempos de 2 o de 4 o en 3? Un, dos, tres, un, dos, un, dos. Ahí tenemos un ternario. Si estamos tocando la comparsita, chan, 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 paire, pa, paire, pam, 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 un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres. Ahí tenemos uno en cuatro binario. Acá lo que queremos es identificar dónde están los acentos de la canción. Ese ritmo en tres tiempos que tenemos, un pa, pa, tun, tan, tan, un, dos, tres, está reflejado en la partitura. Aquí, mira, ese tres cuartos que está al principio
de la partitura, lo que nos indica es que en cada compás, cada unidad, vamos a contar con 3 nedras. Entonces, cuando leamos la partitura, siempre vamos a estar buscando y siguiendo ese patrón de 3 nedras, de 3 pulsos por compás. Pa, pa, ta, ta. Otro aspecto que podemos ver de la obra ya en la partitura es la tonalidad. Antes de empezar a tocar, decimos, tenemos 2 sostenidos en la clave. Si no sabes todavía cómo identificar una tonalidad con los sostenidos, los bemoles de la clave, no te preocupes. Eso lo explico en otro video, aquí mismo, en este mismo canal. Viendo que tenemos fa y do sostenidos en la clave, comenzando con un acorde de re mayor, terminando con un acorde de re mayor, podemos deducir sin ningún lugar a duda que la obra, esta versión, está en re mayor. Con lo cual, también, incluso antes ya de empezar a tocar la obra, podemos pensar, re mayor, a ver. Ajá. ¿Cuáles son los acordes principales del re mayor? La tónica, la dominante, la mayor, séptima. ¿Cuáles son las notas? Lo mismo, si todavía no sabes cómo armar los acordes o cuáles son los acordes importantes de cada tonalidad, también lo podés ver en otros videos aquí mismo en este canal. La dominante, la subdominante, sol mayor. Entonces nos ubicamos un poco ya en la tonalidad. Re mayor, ok. La escala con sus 2 sostenidos, la subdominante, sol mayor, la dominante. Podemos jugar un poquito antes incluso de largarnos ya a tocar. Con toda la explicación puede parecer un proceso un poco largo, pero en realidad estamos hablando de unos cuantos segundos de mirar, evaluar la partitura, qué es lo que tenemos, qué forma, qué tonalidad, cuáles son los acordes, jugar un poquito con ese material y después darle una mirada un poco más de cerca a la melodía. Y ahí ya sí nos empezamos a meter con la partitura más en profundidad. Si mirás la partitura y te fijas los intervalos que tiene, ya desde el principio podés ir viendo qué tipo de movimiento tiene esta melodía. Por ejemplo, aquí tenemos la, sol, fa sostenido, sol, la, sol, fa. Prácticamente se va moviendo por lo que llamamos grado conjunto, por segundas. El la, el sol al fa sostenido, vuelve a bajar. Recién ahí en el séptimo compás salta una tercera hacia arriba y sigue otra vez por grado conjunto. Salta y baja un tono. Entonces, en vez de tener que leer la, sol, fa, sol, la, sol, fa, la, sol, fa, la, sol, toda esa cantidad de notas, ya nos vamos preparando un poco mental y físicamente en cuanto a los dedos para ver qué tanto vamos a tener que movernos. También tenés un vídeo acá en el canal en el que te cuento y te explico qué son y cómo funcionan los intervalos. Y así analizando un poquito la melodía, aún antes de empezar a tocar, ya sabemos, ok, tenemos un rango que va desde el la hasta el fa sostenido. Y ahora sí, vamos a tocarlo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Lo importante es tratar de ser lo más precisos posibles ya desde el principio. Tomate tiempo, permitite tardar un poquito más, pero ir con más seguridad, con más idea de qué es lo que vas a hacer y no simplemente tirarte, a ver cómo es, no es este, es el otro, no vuelvo atrás, porque eso es lo que nos hace, primero, perder más tiempo para leer y segundo, aprender las cosas
de peor manera. Nuestros dedos, nuestro cerebro se confunden. Estamos diciendo una vez de una manera, otra vez de otra. Y a lo que aprende es esa confusión, ese trastabillar constante por querer tocar, tocar, tocar la canción. Otro aspecto que podemos analizar, dijimos, es la cuestión rítmica. Y ahí sí que tenemos un patrón muy interesante. Pa, pa, paira, pa, pa, paira, pa, paira, pa, paira, pa, paira, pa, paira. La respuesta, pa, 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 pim, pam, pam, pim, pam, pam, pim, pam, pam, pira, pa, pim, pam. Es el mismo. Así que no tenemos que salir a ver nota por nota qué ritmo es negra, corchea, blanca, semifusa. Es lo mismo. La cuestión rítmica de la primera parte es la misma que de la segunda. Y así es como vamos a ir ganando muchísimo tiempo aprendiendo las obras, las canciones, con muchísima más seguridad, ¿sí? Metiéndonos, entendiendo y aprendiendo todo ese material, haciéndolo nuestro, con el análisis. Recapitulando, la clave es analizar primero lo externo, la estructura, hay estrofas, estribillos, puentes, qué forma tiene, desde los conocimientos que tengas. Lo importante es que vos tengas una idea de qué forma viene esta canción, esta obra que querés tocar. Luego vamos un poquito más adentro, nos metemos más adentro en la obra, observamos los tiempos, el compás, está en 3, en 4, en 2, en 6, cómo está resuelta la cuestión rítmica de la obra en general. Vemos la tonalidad, armadura de clave, tenemos escalas mayores, menores, cuál sería en esta tonalidad la tónica, la dominante, la subdominante. Con esto ya vamos entrando cada vez más en la obra. Finalmente llegamos a la melodía, los acordes, la armonía en la práctica, cómo está hecha la melodía, qué intervalos usa, son pequeños, segundas, terceras, tiene saltos, quintas, sextas, octavas. Los acordes utiliza solamente la tónica y la dominante, hay alguna subdominante, hay otros acordes pertenecientes a la tonalidad o extraños a ella. Observamos todo eso, ya estamos bien adentro. Y así, con toda esta información, ya vamos identificando patrones, cuestiones que se repiten en cada uno de estos aspectos. Y así, en el momento que pones tu primer dedo sobre una tecla para leer una canción nueva, ya no es un terreno desconocido. Ya la conocemos la canción, ya nos presentamos. Entonces, ahora sí, lento, lento como siempre, buscando la mayor claridad y seguridad posible, vamos leyendo la obra. Todo este proceso te puede llevar un par de minutos, no mucho más, y vas a ver que te va a hacer ganar muchísimo tiempo, sobre todo te va a dar mucha seguridad y vas a poder disfrutar de leer una obra nueva mucho más que antes y memorizarla incluso con muchísimo mayor facilidad. Recordad que la clave siempre es practicar lento, con más método que esfuerzo y sobre todo con constancia. Así que suerte, a disfrutar tocando y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!